Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 14 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema la muerte de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que por aquel tiempo Herodes gobernaba en Galilea y le quitó la esposa a su hermano Felipe, que se llamaba Herodías. Y el profeta Juan el Bautista, al enterarse de la acción pecaminosa que había realizado Herodes, lo reprendió y le dijo: no debes tener como tu mujer a la esposa de tu hermano Felipe. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento Herodes planificó matar a Juan el Bautista. Y en una ocasión en que Herodes estaba de cumpleaños, preparó un banquete para sus funcionarios y amigos. Y dice la palabra de Dios que en esa fiesta la hija de Herodías salió bailando muy bien. Y a Herodes le gustó mucho cómo bailaba la hija de Herodías y le dijo: pídeme lo que quiera y te lo daré. Y dice la palabra de Dios que la muchacha salió corriendo para donde estaba su madre y le dijo lo que el rey le había prometido. Y su madre le dijo: dile al rey Herodes que tú lo que quieres es que te entregue la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y Herodes, que había dado su palabra delante de los invitados y también delante de esa joven, mandó a dos militares a la cárcel a buscar la cabeza de Juan el Bautista y se le entregó a la joven. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Herodes le quitó la vida física al profeta Juan el Bautista, pero no pudo quitarle la vida espiritual, porque el profeta Juan el Bautista hoy está en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Cuando los hombres y las mujeres pierden su vida física por el cumplimiento de la palabra de Dios, tienen la gran oportunidad de entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Continuamos con el análisis de la palabra de Dios. Ahora con otro tema que está contenido en este capítulo. Jesús da de comer a 5,000 hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús supo que el rey Herodes había dado la orden de matar al profeta Juan el Bautista, se fue de allí. Y él y sus discípulos se montaron en una barca y cruzaron al otro lado del lago de Galilea. Y estando allí, llegó mucha gente. Y Jesús se pasó todo el día enseñándole el mensaje de salvación. Y en hora de la tarde sintió compasión por ellos y les dijo a sus discípulos: denle de comer a esta gente que llevan tanto tiempo con nosotros y no han comido nada. Y los discípulos le dijeron: Maestro, apenas tenemos 5 panes y 2 pescados. Esto no da para nada. Y Jesús les dijo: tráiganmelos. Miró hacia arriba y abrió los brazos y le pidió al Padre que le multiplicara los panes y los peces. Y así fue. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos: siéntenlo en grupos de 100 y de 50 y denle de comer. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta quedar satisfechos. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, y es que Jesucristo
tiene poder para multiplicar todas las cosas materiales que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Recuerden cuando Jesús dijo: sigan el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nosotros solamente tenemos que cumplir con lo que dice la palabra de Dios, y Dios se encargará de darnos las cosas materiales que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. Esa es la verdad, hermanos. Continuamos con el análisis de la palabra de Dios. Ahora con el último tema que está contenido en este capítulo. Jesús camina sobre el agua. Y dice la palabra de Dios que después que la gente terminó de comer, Jesús les dijo a sus discípulos: móntense en esa barca y espérenme de aquel lado del lago, que yo voy a despachar a la gente y luego voy a subir a este cerro a orar. Y así fue. Y dice la palabra de Dios que en horas de la madrugada Jesús bajó del monte y comenzó a caminar sobre el agua en la dirección en la que iban sus discípulos. Y cuando ya se aproximaba a ellos, los discípulos se sintieron muy asustados y dijeron: ¿qué es aquello que viene allá? Parece un fantasma. Y Jesús les dijo: no, soy yo, no se asusten. Y Pedro le dijo: Maestro, si eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en la dirección en la que se encontraba Jesús. Cuando Pedro pensó que se podía hundir, se hundió. Cuando a Pedro le falló la fe, se hundió. Eso mismo nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, que vivimos permanentemente hundidos en el pecado por falta de fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de llenarnos de la palabra de Dios y ponerla en práctica para que nuestra fe crezca. Porque a poner en práctica la palabra de Dios nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, la fe de nosotros ha crecido. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 14 del Santo Evangelio según Mateo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.